Buenas tardes. Estamos todavía aquí con nuestra serie sobre el fruto del Espíritu. Esta mañana estuve escuchando a dos diferentes cultos, uno tras otro. En el primer culto estuvo en francés, aquí en Sherbrooke, en nuestra iglesia, y hemos tomado la Santa Cena juntos. Toda la iglesia, estábamos juntos a través del internet, cada uno había guardado un jugo de uva y un poco de pan, y lo hemos tomado juntos, celebrando la Santa Cena. Luego tuvimos un excelente sermón en español de parte del pastor Héctor Villatoro. Entonces, son domingos por la mañana muy ricos para mí, pudiendo asistir a dos diferentes cultos. Y esta tarde pues me toca a mí compartir la palabra. Y como dije, estamos en el noveno o último aspecto del fruto del Espíritu, que es la templanza. Podemos decir más, el fruto del Espíritu es templanza. Todas esas cosas son un poco como adjetivos, aunque son sustantivos, sirven de manera adjetival, en el sentido de que no es una serie de 9 frutos, es un solo fruto, una sola fruta si quieren, pero fruto en el sentido de resultado, consecuencia, lo que produce, lo que el Espíritu de Dios produce. Y es una cosa, pero se describe el amor, la paz, la paciencia, etc. Y termina ahora, había la mansedumbre la semana pasada, la semana antepasada, la fidelidad o fe, luego la mansedumbre, y ahora estamos con la templanza. ¿Qué significa templanza? Suena bastante templado, ¿no? La palabra templanza puede tener un significado bastante diferente de lo que uno puede pensar. Al principio voy a leer un par de textos en la Biblia que pueden dar algo de la idea. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 hasta 27. Leemos: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está describiendo ahí el autocontrol, la autodisciplina de un atleta. Y luego hay otro texto, o dos textos en los Proverbios. En los Proverbios también necesitaré esos. En Proverbios capítulo 16 y versículo 32 leemos: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso también es una forma de templanza, o autocontrol, o autodisciplina. Y finalmente Proverbios 25 y versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Bueno, ¿qué significa templanza entonces?
La palabra griega tiene como raíz la idea de fuerza y significa control de sí mismo. Sencillamente, el control de sí mismo. Así no es una debilidad, es una fuerza que es capaz de autocontrolarse. Es el aspecto del fruto del Espíritu con quien tenemos más dificultad, me parece, porque implica la disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? En realidad, la mansedumbre y la templanza tienen algo en común, puesto que los dos exigen un cierto control de sí mismo. La mansedumbre frente a Dios, frente a las circunstancias y frente a las personas. La templanza frente a sí mismo y sus deseos. Y me parece que frente a sí mismo y sus deseos, que es lo más difícil. Yo era muy joven cuando me di cuenta que mi peor enemigo era yo mismo. El fruto del Espíritu es la respuesta a las obras de la carne. Las obras de la carne son mencionadas en Gálatas 5, 19 a 21, justo antes del fruto del Espíritu. Y incluidas en aquellas obras de la carne son borracheras y orgías, en el versículo 21. Ahora, cuando dice orgías, no son necesariamente lo que pensamos ahora. En otras traducciones se trata de excesos de la mesa, o orgías de comer. Los romanos ricos en sus banquetes comían todo lo que podían y aún más, y más, y más. A mí me parece algo desagradable a lo largo, pero esto es justamente el contrario exacto de la templanza. No es necesario, sin embargo, ir a tales extremos para no practicar la templanza. Hay gente que nunca se emborracha y nunca come a tanto exceso, pero tienen problemas con la templanza, con el autocontrol. Eso de escuchar siempre sus propias ganas y satisfacerlas, ya es contrario a la templanza. Ahora bien, no estoy diciendo que hacer algo que le complace esté mal, no. Pero cuando eso toma la prioridad en su vida y eso le impide hacer lo que usted sabe que está bien, entonces tiene un problema de templanza. Por eso no está bien que un niño no pueda nunca esperar a la hora de comer para satisfacer sus apetitos. Otra vez, si van a comer bastante tarde, el pequeño niño tiene un estómago más pequeño y quizá él necesita tener un poco menos tiempo entre los tiempos de comer. Pero si cada día comiendo a la misma hora, pero un poco antes de comer hay que darle algo para satisfacer su apetito, luego a la hora de comer no tiene muchas ganas de comer, pues no le está haciendo ningún favor. No le está enseñando a esperar. No estoy hablando de torturar, de hacer parecer, pero sencillamente de poder esperar para poder disfrutar de su comida. Es que si el niño no recibe el control en la familia, tampoco va a aprender a controlarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos sobre la templanza en la Biblia? Primero, la templanza es la respuesta del hombre a las exigencias de Dios. Un jefe pagano, romano, se dio cuenta de esto cuando Pablo le estaba hablando en Hechos capítulo 24 y versículo 25. Leemos como Pablo le decía, Hechos capítulo 4 versículo 25. Pero al disertar, Pablo
acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, eso era el gobernador, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y obviamente no le volvió a llamar. ¿Por qué? Porque hablaba de la responsabilidad del hombre hacia Dios y finalmente hacia sí mismo también. Habló del autocontrol, de la autodisciplina, del dominio propio, que es la expresión más común para esto. La justicia de Dios implica una cierta exigencia. El control de sí, o el dominio propio, es la respuesta necesaria a aquella exigencia. La disciplina que no hace lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Hay momentos en que el yo desea hacer algo y lo desea con mucha fuerza, pero a sabiendas que Dios no quiere que haga eso. Entonces, ¿a quién voy a seguir? ¿Al yo o a lo que Dios quiere? Esa es la pregunta. Y lo que hace la respuesta a esa pregunta es si tiene dominio propio, si tiene templanza. La templanza reconoce que la carne, el yo o la tendencia natural, no va a actuar automáticamente conforme a la voluntad y la justicia de Dios. Pero desgraciadamente hay muchas personas que dicen, si yo siento ese deseo de hacer esto, entonces seguramente Dios quiere que lo haga. Bueno, están creyendo lo que quieren creer, pero no es algo cierto. Y obviamente no es templanza, no es decirse no a sí mismo, como a veces hay que hacer. Mira, una persona que tiene, bueno, por ejemplo, una persona que es diabético y ha tenido su cuota de lo dulce, pero le gustaría tomar una Coca-Cola. Pero claro, se dice a sí mismo, le gustaría tomar, pero no le gustaría perder una pierna o algo así, ¿no? Entonces se dice a sí mismo no. Pues a veces nos decimos no a nosotros mismos cuando tenemos fuertes deseos. O espero que sepamos hacerlo. Porque eso es templanza. Es autocontrol, autodominio, dominio propio. Tenemos el ejemplo de Pablo que trató duramente su cuerpo. Lo vuelvo a leer ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Perdí el lugar, pero dice que trataba duramente su cuerpo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que se golpeaba con un látigo? No. Lo que estaba diciendo es que trataba duramente a su cuerpo, en el sentido de que cuando su cuerpo quería esto, y él sabía que no era algo provechoso para hacer la voluntad de Dios, él se decía no. A veces cuando decimos no a un niño, la gente dice, lo está tratando muy duro. Pues en ese sentido estaba tratando duramente a su cuerpo. No estaba escuchando cada antojo de su cuerpo. Y de paso, no forma parte de nuestro, bueno, un poco sí, de nuestro estudio, pero dice, no sea que habiendo sido heraldo y para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay personas que dicen, Pablo temía de perder su salvación. No, no está hablando de eso. Estaba hablando de su tarea como heraldo de Dios, como la persona que hablaba para el reino de Dios. Podía ser eliminado en el servicio. ¿Cuánto queremos servir a Dios? Pero a veces por falta de dominio propio
acabamos haciendo cosas que nos hagan perder la credibilidad delante de la gente y haga que ya no podemos servir como servíamos antes. Claro que Dios perdona, pero hay consecuencias en este mundo, ¿no es cierto? Hay consecuencias. Entonces Pablo trataba duramente su cuerpo, porque él sabía que las consecuencias de faltar dominio propio podían ser muy serios, muy tristes. Cuando tenemos nosotros el deseo de complacer a la carne, al yo, es decir, de exagerar en la satisfacción de nuestros gustos, o cuando nuestros gustos son contrarios a las normas establecidas en las Escrituras, en la Biblia, pues debemos reconocer que nosotros somos llamados a padecer junto con Jesucristo y no a complacer a todos nuestros deseos. Decimos, sí, pero eso no es padecer. Quizá no, pero si usted tiene muchas ganas de hacerlo a tal punto de no poder decirse no, pues obviamente para usted sería padecer no hacerlo, ¿verdad? Pues entonces usted puede incluir esto en padecer por Cristo, en padecer el hecho de no poder satisfacer su propio gusto. Aunque Pedro, en primero de Pedro, en capítulo 4, y versículo 1 decía, hablaba de padecimiento mucho más severo, quizá la gente que estaba detenido y maltratado por el nombre de Cristo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces vemos esa última parte, terminó con el pecado, en el sentido de que sí, si estamos dispuestos a padecer en la carne, estamos ciertamente dispuestos a no ceder al pecado, a nuestras ganas. Entonces, sí, primero entonces la templanza es la respuesta del hombre a las exigencias de Dios que es santo. En segundo lugar, la templanza es poner en práctica el conocimiento de Dios. En segundo de Pedro y capítulo 1 hay un texto interesante donde decía el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Interesante que sigue el conocimiento con dominio propio. Hay personas que son muy fuertes en el conocimiento, pero es solo intelectual. Si fuera conocimiento de corazón, entonces se traduciría también en el dominio propio. No basta el simple conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Eso no es suficiente. Es importantísimo tenerlo, pero en sí mismo, si no va más allá, pues no basta. La templanza es ponerla en práctica. Por eso Santiago en su epístola, capítulo 1, decía, Santiago 1, al versículo 22, decía, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y adelante, en los versículos siguientes, él compara a la persona que oye y conoce la palabra de Dios, pero no lo pone en práctica, como una persona que se mira al espejo para arreglarse. Pero se mira al espejo, ve algún problema y se va y no se arregla. Entonces, es porque miró al espejo, perdió su tiempo.
Y es al mismo tiempo con la persona que conoce la palabra de Dios, pero no cambia, no cambia. Entonces acaba siendo una forma de hipocresía. La templanza es el amor en acción. El gran capítulo del amor, 1 Corintios capítulo 13, dice, el amor, en versículos 4 y 5, el amor es sufrido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. Esos son aspectos de templanza, hermanos. Aspectos de autodominio, de dominio propio. La templanza es la puesta en práctica de la verdadera libertad. Hay personas que dicen, yo hago lo que me da la gana, soy libre. Jesús dijo, no, no son libres, son esclavos de su pecado. En algún artículo del Pan Diario leímos, ser esclavo de sus propios apetitos es la peor esclavitud. Y eso la gente acaba descubriendo. ¿Cuántos jóvenes quieren ser libres de probar la droga? ¿Cuánto quieren? Y dentro de poco tiempo son los peores esclavos. Es trágico ver. Otros quieren ser libres de juntarse con alguna pandilla de mareros. Libres. Libres de la autoridad de sus padres. Libres de la autoridad de la policía. No son libres por mucho tiempo. Son esclavos de las mismas maras. Si hacen algún movimiento en falso, puede costarles la vida. Ser esclavo. Ser esclavo. Personas que quieren ser libres de tomar alcohol. Y muchos de ellos acaban siendo esclavos del alcohol. El joven que quiere ser libre de fumar tabaco. Y después de un rato es esclavo del cigarrillo. Entonces, la templanza es poner en práctica el conocimiento de Dios. Es así el secreto para tener una verdadera libertad. El saber decirse no a sí mismo. Y finalmente, pues volvemos al principio de todo, que la templanza es el fruto del Espíritu. Yo vuelvo a leer ese texto de Gálatas 22 y 23 en la Biblia. Es un texto que podemos leer y volver a leer y volver a leer otra vez. Muy importante. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Él decía eso para gente que querían sujetarse a todas las leyes judías. Y decía que no, porque son salvos por gracia, no salvos por seguir un sistema de normas, de reglas. Pero por otro lado, esas características no hay ley contra ellos. Entonces, es el fruto del Espíritu. Si es fruto del Espíritu, significa que es el Espíritu de Dios que lo produce. Si usted quiere producir, por ejemplo, la templanza en su vida, hay que acercarse a Dios. Hay que tener comunión con Dios. Hay que andar en el Espíritu, en otras palabras, para que el Espíritu le llene, le siga llenando. ¿Sabes que eso de ser lleno del Espíritu es un poco como una manguera? No es como un cubo que uno llena de agua y ya está. Porque el agua a lo largo no sería muy bebestible, ni potable. Pero es más bien como una manguera. Cuando abre el agua, asumiendo que hay agua, ¿verdad? Cuando se abre el agua llena la manguera. Pero ¿qué pasa al otro punto de la manguera? Sale, ¿verdad? Para poder regar el huerto. Pero el agua sigue llenando la manguera. Pues usted como cristiano, como hijo o hija de Dios,
es como una manguera y el Espíritu de Dios sigue llenándole con el propósito de extenderse y de poder regar este mundo con el Evangelio. Es tan importante porque es testimonio de la gracia de Dios. ¿Sabe? Leí una vez, hace muchos años de eso, leí la historia de un predicador que trabajaba con la juventud. Y él explicaba a la juventud la importancia de no fumar, de no tomar alcohol, de no tomar drogas, sobre todo, y de ser libres de esas cosas. Y decía que el Espíritu de Dios, si ya habían empezado, que el Espíritu de Dios podía liberarse de eso. Ahora, ese pastor era un hombre que pesaba como, no sé si eran 150 o 200 kilos, unos 350 o más de 40, me parece que era más de 400 libras. Entonces, ese hombre tenía un gran problema con lo que comía. Ya sé que hay problemas de hormonas y toda clase de problemas que hace que una persona va a engordar más fácilmente que otro. Y yo no estoy juzgando a nadie en eso. Pero ese hombre, cuando comía, no paraba. Y especialmente las hamburguesas. Pues a los jóvenes le estaba escuchando y un joven se atrevió a decir, pastor, yo no estoy seguro que puedo creer esto, que el Espíritu de Dios puede liberarme de la bebida o de la droga. Y el pastor dijo, pues sí, que le puedo hacer, le aseguro. Y él dijo, pues pastor, cuando yo veo al Espíritu de Dios liberarle a usted de las hamburguesas, entonces voy a creer que me puede liberarme a mí de la droga. El pastor estaba algo ofendido, pero cuando entró en casa se puso a reflexionar y el Espíritu de Dios le convenció. Y dentro de cierto tiempo él había no solo dejado de comer esas hamburguesas, y no hay nada mal con hamburguesas, me encantan las hamburguesas, es cuestión de dominio propio, de no exagerar. Entonces, ese predicador de jóvenes en realidad perdió una cantidad enorme, no recuerdo los detalles de la historia, pero él fue a buscar la liberación de Dios, del Espíritu de Dios. Él había luchado antes con sus hábitos, pero no se había dado cuenta que lo mismo que el Espíritu de Dios podía liberar a alguien de la droga, podía liberarle a él de su mal costumbre en su manera de comer. Entonces, si la templanza es fruto del Espíritu, es el resultado de una comunión constante con Dios. Porque eso es lo que significa ser lleno del Espíritu. Es entonces el resultado, la consecuencia de andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, como el apóstol dice en ese texto de Gálatas 5. Entonces, yo tengo una pregunta para usted. ¿Hasta qué punto se controla usted a sí mismo? ¿Hasta qué punto usted se domina a sí mismo? No para maltratarse, pero sí para tratarse duramente en el sentido de poder decir no a sí mismo cuando toca. ¿Hasta qué punto usted controla sus acciones y sus reacciones también? ¿Sabe usted controlar lo que come? Para que usted controle esas cosas, es necesario que Dios le controle a usted mediante la plenitud del Espíritu.
Es necesario que Dios tenga la señoría en su vida. Jesucristo quiere tener la señoría en su vida. Él quiere que usted pueda ser lleno del Espíritu. Que el Señor le bendiga y que su palabra puede llenarle y producir por el Espíritu de Dios un verdadero cambio salvífico en su vida. El Señor le bendiga.